Buen día, queridos hermanos. Deseo que se encuentren muy bien. De verdad que estoy agradecido con el Señor muchísimo por este día. Gracias, por supuesto, al Señor primeramente por esta oportunidad de poder estar con ustedes de este lado, por supuesto, como emisor. Gracias al Señor también por todo lo que ha hecho, creo que a lo largo de mi vida y la vida de mi familia. Creo que el Señor, jugando a ese pinball de la vida, como que lo ha hecho perfecto y ha sabido direccionarnos hasta acá, estar hoy con ustedes de una manera perfecta. Y sin duda alguna los motivos de agradecer son un montón, sobre todo muchos maestros, hermanos, profesores, pero esa lista es extensa, así que esa la voy a dejar para otra ocasión. Pero en síntesis, gracias a todos, gracias al Señor por guiarnos hasta acá, por este día particular y lindo de poder estar un domingo edificándonos mutuamente, porque sí, obvio es mutuo. No crean que solo de aquel lado queda el edificarse, no. También cuando se está de este lado, por supuesto, nos edificamos, aprendemos bastante, porque consiste en preparar un mensaje con mucha responsabilidad. Así que bueno, queridos, vamos a comenzar con el mensaje que creo que Dios ha inspirado para este día. Mi esposa me dijo o me recordó que como teníamos almuerzo congregacional, no me preocupara por el tiempo. Así que bueno, pueden ser 2 horas de aquí, almorzamos aquí mismo, así que no hay que preocuparse por el tiempo, ¿ok? Almorzamos aquí. Pero bueno, siempre he tenido como que una idea de a veces idear cosas en cuanto a un ranking, en cuanto a un podio. En este caso, había estado ideando si lográramos crear una especie de ranking con las profesiones o las mejores profesiones del mundo. En mi opinión, sé que a lo mejor unos no van a estar de acuerdo, yo diría que la profesión que se lleva al ser la número 1 es la que tiene que ver con la salud. Hablo de médicos, todos aquellos que tienen que ver con este contexto de la medicina en particular. No se vayan a molestar los educadores, por favor, que seguro ahí se van a poner, los educadores deberían estar primero. Sí, yo creo que están ahí en el podio. Capaz tienen el número 2. Igual eso lo podemos debatir para otra ocasión. Pero ¿por qué lo digo? Volviendo a este punto. Muchas veces nuestros miedos, nuestros temores más latentes en nuestra vida están siempre ligados a lo que tiene que ver con la salud, ya sea de nuestros cuerpos o también sea por nuestros hijos, donde a veces estos picos de miedo suben más cuando algo pasa con ellos. Muchas veces nosotros tenemos que acudir al doctor, sobre todo si no sabemos qué es lo que está pasando. En lo particular, no me gustan los hospitales. No me gusta a veces todo lo que tiene que ver con esto, pero decimos, seguro, gracias a Dios que existen profesionales en esta área. Gracias a Dios que están, porque si no fuera así, capaz no pudiéramos resolver ciertas cosas. En lo particular, no he tenido quizás una experiencia significativa con mi cuerpo, pero sí recuerdo que una de esas experiencias más llamativas para mí fue cuando le tocó a Ciro bebé nacer. Ciro, los que no saben, es nuestro tercer hijo por ahora, está en debate, pero él es nuestro tercer hijo y gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en el quirófano con mi esposa. Fue una cesárea y recuerdo que en ese momento yo estaba más aterrado que ella. Recuerdo que yo estaba tomándola de la mano y a ella era que le iban a hacer la cirugía y ella era la que me estaba diciendo, amor, cálmate, por favor. Estaba yo temblando en ese momento. Pero, ¿por qué lo digo? Fue una escena, o sea, ver aquel contexto clínico, escuchar los instrumentos de las doctoras. Todas eran doctoras, mujeres, así que punto para nuestras queridas mujeres, victoriosas como siempre. Todas eran mujeres. Y cuando sacan a Ciro del vientre de su madre y lo colocan así como sentado sobre ella para que interactuara con ella, era una cosa especial. Por supuesto, ver a ese bebé ahí nacer
todo hermoso, hermoso a los ojos de un padre, por supuesto. Pero también miraba que salía sangre del cuerpo de mi esposa. Veía parte del cordón umbilical. Y yo decía, ups, qué escena aquella, porque también, aparte de que era hermosa por el contexto, veía cómo las doctoras estaban haciendo su trabajo de una manera tan eficaz, tan sorprendente, con una responsabilidad maravillosa. Y me hacía pensar, wow, qué copadas, como dicen acá, estas mujeres, esta profesión, qué recopada, ¿no? Estas capacidades de tener estos momentos que conllevan escenarios de vida o muerte, sobre todo en un contexto de una cirugía de tal magnitud. Lo que sí es cierto es que en este hilo, aparte de estos grandes profesionales en esta área, también existen otros que van en la misma línea. Y hablo también de colocarlos a ellos en este contexto como los que son paramédicos, enfermeros, los mismos bomberos. ¿Por qué lo digo? En particular pienso que todos ellos reúnen algo muy especial, y es que tienen ese ímpetu o esa convicción por dar todo lo que tienen a su alcance por salvar una vida. Y es cierto que ya sea porque a lo mejor a ellos los han preparado para esto, sí, o diríamos muchos les pagan para esto, pero no creo que solo se quede hasta allí. Lo que sí es cierto es que a lo largo del tiempo, lo que ha sido en este contexto médico clínico, los errores y los aciertos han estado de la mano. Es por esto que ha llevado a que muchas personas revolucionen ideas sabias para ser cada vez mejores. Por esto, los años 1950 al 70 en Estados Unidos, como parte de una práctica emergente para alertar sobre casos de vida o muerte de manera eficaz, nace el término código azul. Un término que lo que buscaba era responder de una manera más audaz y eficaz a situaciones de vida o muerte. Esto hacía que tuvieran una capacidad de comunicación tan perfecta que pudieran resolver lo que fueran escenarios de vida o muerte de una manera más rápida. Con el pasar de los tiempos, esto se institucionalizó en muchos sistemas de hospitales, inspiró a que los colores fueran adecuados a cada emergencia en particular. Lo que sí es que no es solo un término. La verdad es que es una organización maravillosa de actores en escena que reúnen ciertas cualidades por un objetivo único. El fin, salvar una vida haciendo todo lo que esté en su alcance. Dicho esto, hay un pasaje en la Biblia en el cual está inspirado este sermón del día de hoy. Se encuentra en el relato de Lucas, capítulo 10, desde el versículo 25 al 37. Los que quieran apuntarlo, Lucas 10, desde el versículo 25 al 37. El relato del pasaje comienza con un maestro de la ley. Dice la Escritura que para poner a prueba a Jesús se le acercó y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? A lo que Jesús le preguntó: dime qué lees, qué es lo que está escrito en la ley, refiriéndose a la ley de Deuteronomio y Levítico. El maestro de la ley le responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús le responde: has leído bien. Si haces esto, vivirás. Pero dice la Escritura que el maestro de la ley, para querer justificar su pregunta, le vuelve a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? A lo que Jesús, como el filósofo más grande de todos los tiempos, le responde con una parábola y le cuenta que iba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos hombres lo asaltaron, lo golpearon
Incluso lo dejaron hasta sin ropa. Lo dejaron medio muerto. Por casualidad, un sacerdote iba pasando por aquel camino, pero al ver al hombre, dio un rodeo y siguió adelante. Dice la Escritura que también un levita iba pasando por el mismo camino y al ver al hombre, dio un rodeo y siguió adelante. O sea, cruzó a la acera del frente, al andén o a la vereda del frente. Pero, dice la Escritura, que también venía un hombre de Samaria y que al ver al hombre sintió compasión por él y lo ayudó. Dice la Escritura que le curó las heridas con aceite y vino y lo vendó. Luego lo subió en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento. Al día siguiente, o sea, se quedó con él cuidándolo. Al día siguiente sacó el equivalente al salario de 2 días y se lo dio al dueño del establecimiento y le dijo: cuida a este hombre y si usted gasta algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Una vez finalizada esta historia, Jesús le vuelve a preguntar al maestro de la ley: ¿quién crees tú que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? A lo que el maestro de la ley les respondió: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve tú y haz lo mismo. Me encanta esta historia, queridos hermanos. Me encanta esta historia y por supuesto lo que significa para nosotros en estos tiempos. Si bien, como inicié la introducción, como inicié hoy el tema, tiene que ver con nuestros expertos profesionales en el área médica, y ustedes dirán que seguro ya están asociando el mensaje. Ustedes dirán, pero sí, ellos tienen tal convicción, estos profesionales de la salud, porque bueno, les pagan para esto, diríamos mucho, o se preparan para esto, lo cual es debatible. No en todos los escenarios son los mejores pagados. Y a ver, ¿cuánto vale una vida en comparación con lo que puedan ser sus remuneraciones? Y también no creo que solo quede hasta allí. Es cierto, a ellos les pagan y se han preparado, pero también pienso que sus ideales de vocación tienen mucho sentido en lo que es el bien del ser humano. Haber escogido tal profesión, tal carrera, seguramente era porque habían sentimientos hacia el ser humano. Y es que es así, la naturaleza del ser humano tiene esto. O no sacamos nuestros dotes de héroes a veces en situaciones donde lo ameritan. Situaciones a veces que tienen que ver con nuestros hijos. Por ejemplo, el muchacho se cae de una tirolesa y el papá no corre a 100 kilómetros por hora al rescate. Mi esposa tiene un récord de salvar vidas con atragantamientos, justamente en comidas. A mi papá lo llegó a salvar. Digo lo llegó a salvar porque, bueno, no sé si ella no lo hubiese ayudado, capaz si hubiese resultado estar vivo. También a un familiar cercano, a Scarlett, los que la conocen, a Ciro, fue el último. Y precisamente con esto se sabe muy bien el método de reacción para poder sacar cuando las personas se quedan atascadas con algo. Ojo, no es que yo no tenga las cualidades, lo que pasa es que sus impulsos son más veloces que los míos. Yo lo voy planeando y ella ya lo hizo. Pero interesante, lo que quiero comparar con esto es que en la naturaleza del hombre está ese impulso de hacer el bien, de querer ir y dar todo lo que está a nuestra disposición para poder ayudar a alguien. Claro está, dependiendo de nuestras capacidades. No vayan a querer realizar una práctica toda compleja porque así lo vieron en YouTube, ¿ok? Para nada de eso. Lo que sí es que esto me lleva a una pregunta interesante. Y es que ¿acaso siempre esa naturaleza, esa pasión, esa capacidad de reaccionar que tienen nuestros queridos héroes de hospitales es mayor o debería ser siempre mayor que el valor por el alma? Que sí es cierto, ellos lo hacen por un cuerpo que es físico, por supuesto, y que tarde o temprano tiene su fecha de expiración, claro está.
Pero a nosotros, ¿se nos parece un poco este sentido de actuar también hacia las vidas o el valor de un alma? Me pregunto. Yo sé que muchos de ellos están incluso en sus profesiones dedicados a esto porque se han preparado y muchas veces no tienen o no compaginan lo que es la teología con la ciencia. Pero con todo y eso, a ellos no se les escapa tener un valor maravilloso por el ser humano. ¿Y por qué lo digo? Porque, y aquí viene mucha de la comparación, sé por experiencias contados de primera mano cómo son sus convicciones para ayudar a una persona a tal punto que arriesgan sus vidas. O es que no conocemos historias incluso con la pasada pandemia, cuando muchos de ellos, mientras otros tenían que estar en cuarentena, ellos se arriesgaban incluso sus vidas a ser contagiados. ¿Por qué? Por dar todo de sí para poder ayudar. Me han contado experiencias de primera mano, hermanos incluso de la congregación, que han tenido que estar en situaciones de emergencia donde tienen que arriesgar su vida debajo de un tren encendido por rescatar a una persona. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? Por comparar o traer ahí al hilo ese sentido y ese ímpetu, esa convicción que ellos tienen hacia salvar una vida. Queridos hermanos, yo sé que estamos hablando de un cuerpo físico y seguramente dirían ustedes, bueno, nosotros no tenemos tales capacidades. Pero esto se traslada a muchas otras cosas más. Lo que sí es que el relato de Lucas 10, Lucas 10 del 25 al 37, él no deja claro si el samaritano, en este relato, él había pasado por la Universidad de la Compasión o si él había primero recibido un doctorado en primeros auxilios. No. Lo que el relato deja bastante claro es que él vio una vida. Mientras otros pasaron de largo, él se movió al rescate y al pronto socorro. Y hoy quiero trasladar este relato a nuestros tiempos y a ese hombre herido y medio muerto en el camino se puede parecer a muchas situaciones actuales. Creo que puede representar a toda persona marginada por la sociedad, enfermos mentales, víctimas del abandono, personas sin hogar, ancianos abandonados, niños en abuso o maltratados, también personas espiritualmente quebrantadas, quienes se han alejado de la fe a causa del rechazo, la culpa o el pecado. Personas que han sufrido o están rotas por situaciones familiares, por historias frías del pasado o por contextos desfavorables en su vida. Familias que pueden estar luchando para no caer en la amarga lista de hogares disfuncionales o fragmentados, o si bien ya se encuentran en ella, están luchando por lo que queda de ella. Lo que sí es claro es que todo esto, o este relato a nuestros tiempos, tiene algo en particular como el Señor lo sabe hacer. Y es que el hombre herido y muerto, o medio muerto, en el camino, no tenía ninguna distinción. Curiosamente, como el Señor sabe hacerlo perfecto, el hombre había sido despojado de su ropa, de sus vestiduras, lo cual por ende no se podía conocer cuál era su estatus debido a sus vestiduras, su raza o su ideal. No tenía ninguna distinción. Por supuesto no podía hablar, creo yo, no podía hablar porque estaba medio muerto, lo cual lo imposibilitaba a decir cuál era el número de su seguro médico o del barrio más prestigioso a donde pertenecía. De manera curiosa, aún más haciéndolo perfecto, el camino de Jerusalén a Jericó no era el más cool de todos. No eran las calles de Puerto Madero ni un famoso Beverly Hills de la época.
Cabe destacar que este camino de Jerusalén a Jericó era conocido como el camino sangriento debido a su hostilidad. Hay una alegoría que me gusta muchísimo, realizada por padres de la iglesia. Ellos alegorizaban este camino de Jerusalén a Jericó como Jerusalén, la ciudad de Dios, símbolo del estatus y hombre ideal de Dios. Jericó, el mundo caído asociado al pecado. El descenso, el camino, la naturaleza del hombre separada de Dios, expuesta al pecado, expuesta a ser vulnerable, incluso a morir. Para ilustrarles un poco, Jerusalén geográficamente está ubicada a unos 850 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jericó está ubicado a unos 250 metros bajo el nivel del mar. La distancia entre Jerusalén y Jericó es aproximadamente 27 kilómetros, lo que hace que sea una caída abrupta. En menos de 27 kilómetros logran descender 1000 metros. Ya pueden estar calculando cómo era el camino, lo difícil que era, lo cual también estaba lleno de cuevas, era árido, lo hacía propenso a ser un camino hostil. La verdad es que este es un relato rico en nuestros tiempos porque si bien el samaritano dice la palabra, bueno, en la palabra no está claro si él a lo mejor era algún tipo de samaritano dedicado a esto, de rescatar almas. Él solo iba pasando, como también iba pasando el sacerdote y el levita. Lo que sí es claro es que el samaritano, él se movió en compasión. Él vio una situación de un hombre que necesitaba ayuda y actuó al pronto socorro. El samaritano no vio primero si existía algún tipo de estatus, no vio ideal, raza, no le preguntó primero a cuál congregación o iglesia pertenecía. Él vio una vida y no escatimó en ir a ese pronto socorro. Si bien he analizado todo este contexto, que tiene mucha razón, por supuesto, en compararlo con nuestros profesionales de la salud, y ellos se encargan de salvar vidas corporales. Es cierto eso, pero ¿acaso nosotros no decimos muchas veces que la iglesia es el hospital del alma? Y muchas veces lo pregonamos. Mira que muchas veces incluso tomamos la valentía y la fuerza de decir que el cuerpo vino a sufrir. Lo que vale es el espíritu. Muchas veces también tenemos el ímpetu de decir, todo lo que pase con el cuerpo no importa, porque lo que tiene verdadero sentido es el alma. Ok, es cierto, y eso es mucha verdad. Para nosotros que hemos conocido un poco de la verdad, sabemos que el mayor valor en nosotros está enfocado en aquello que pasará la vida eterna. Pero me pregunto, sabiendo esto y defendiéndolo con capa y espada, ¿nos parecemos un poquito a nuestros colegas salvadores de vida de los hospitales? ¿Nos mueve tal ímpetu, tal pasión por querer rescatar un alma? Hacemos un hipotético caso de equipos salvadores de almas y establecemos un sistema de código azul. ¿Se imaginan? Código azul, hermano. Familia en peligro, estado grave de abandono de la fe, propensos a desaparecer de la congregación. Código azul, hermanos, preparen las camillas. Hay un hermano con síntomas graves de alejamiento. Está pronto a abandonarnos de la iglesia. Es una idea, no vayan a creer que hay que hacerlo drásticamente, ¿ok? Es una idea impulsando a lo que es el sentido de querer tener ese valor cuando vemos a alguien que necesita de nuestra ayuda. No me malinterpreten tampoco de ir y meterse en la vida privada de las personas, sea un contexto quizás muy delicado, y caer como verdugos de la guillotina. No, hablo de cuando notamos o sabemos
que hay personas que pueden estar necesitando de nuestra ayuda, nosotros actuar a ese pronto socorro, como lo hacen esos profesionales de la salud, como debería ser en nosotros, ya que somos colaboradores en el hospital del alma. Queridos hermanos, ser verdaderamente prójimo no es serlo a conveniencia, porque el buen samaritano no lo muestra así en el relato. Ser verdaderamente prójimo no es serlo con quien yo tenga mejor feeling, o con quien tenga mejor agrado, o con quien incluso su status quo me motive a yo ser mejor persona con ellos. Y miren que esto es muy delicado, esto de a veces ser más cortés y mejores personas con quienes son de apariencias exitosas un poco altas. ¿Por qué se lo digo? Porque les voy a contar algo, una anécdota, una situación. Yo tengo un familiar, que espero no vea esto porque si lo escucha va a saber que es él. Yo tengo un familiar que él tiene un estilo de personalidad un poco extraña. Ustedes sacarán sus conclusiones. Pero él cuando tiene vínculo o tiene aquella oportunidad de relacionarse con las personas, pero aquellas personas son de una apariencia económica quizás un poco más humilde, tiende a ser bastante diferente. Diferente en el sentido negativo. Tiende a ser poco descortés, poco amable. Pero este mismo familiar, cuando le toca compartir con personas que muestran un estatus económico un poco más elevado, es increíble su transformación. Porque se comportan de una manera que hasta el aire de la zona que respiran se los pagan. Les invitan todo. Una cosa extraña que obvio no viene al caso porque esto no pasa con nosotros. Así que olvídenlo, es un pequeño paréntesis para relleno. Lo que sí es que, queridos hermanos, este pasaje nos enseña lo importante de nosotros ser un verdadero prójimo, un prójimo ideal. Y sin duda alguna nos enseña también que no existen barreras para nosotros mirar a una persona que necesita de una pronta ayuda, un pronto socorro. Sea, como lo dice el relato, que sí habla de un estado corporal grave. El hombre medio muerto en el camino. Tenía que ver con una situación corporal. Pero trasladándolo también a lo que sea nuestro sentido espiritual, que tiene también mucho valor, salvar vidas o ayudar al Señor a salvar vidas, tiene mucha importancia. Queridos hermanos, prójimo, por supuesto, es nuestro hermano fiel y amado que puede estar en la congregación y que a lo mejor a gritos silenciosos está pidiendo ayuda y muchas veces no lo notamos. ¿Sí? El prójimo también se encuentra a nuestro lado. Hermanos que capaz por ser valientes y no querer mostrarse fragmentados nunca van a dar a conocer detalles que a lo mejor los están dañando. Prójimo también es el hermano que aún no es fiel o que a lo mejor no es un hermano aún. Ese de seguro está esperando por ese prójimo ideal que los ame. Y ahí capaz se encienda su verdadero vínculo de amor. Prójimo también es el que está fuera de la iglesia. Prójimo también es el que se encuentra a nuestro lado cada vez que vamos a un lugar por donde andemos. Prójimo también es el compañero de colegio. Prójimo también es el cliente. Prójimo es todo aquel que esté a nuestro lado en todo el escenario en donde estemos. Y si somos más fieles a las Escrituras, los lugares más ideales o los lugares a encontrar un prójimo ideal no están precisamente en los lugares más favorables, sino lo contrario. Justamente en los caminos de Jerusalén a Jericó. Entiéndase como una metáfora, un contexto que puede significar situaciones graves, familiares, hermanos, amigos.
Queridos hermanos, el relato comienza con una pregunta súper importante como requisito para ganarse la vida eterna. La respuesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. La parte más dura de esto es que no fue una elección a elegir. Es imperativo y es una orden como requisito para alcanzar la vida eterna. Y muchos dirán, ¿qué Dios tan duro hace eso? No está en nuestra posición preguntarle al diseñador de todo el cosmos cuál deberían haber sido los requisitos para él colocar las leyes. Dio una orden, y una orden como requisito para alcanzar la vida eterna. Hay una historia que me gusta muchísimo que trae a correlación lo que es este contexto el día de hoy. Esta historia fue en la década o a principios de los 70, un grupo de estudiantes de teología en la Universidad de Princeton que había estado preparándose por meses para áreas como servicio cristiano, teología, por supuesto, acciones comunitarias cristianas. Ellos habían estado preparándose por meses en una universidad dedicada a esto en Princeton, a comienzos de los años 70. La consigna era clara. Ellos tenían que preparar para sus pruebas finales una exposición o un tema en particular que sacara a relucir todo lo que habían aprendido a lo largo de su formación. Este grupo de estudiantes tenían como consigna trasladarse el día de la evaluación hasta otro lado del campus, otro edificio, donde los esperaba un grupo de maestros para evaluarlos. Todos habían preparado un sermón, habían preparado una exposición de acuerdo a todo lo que habían aprendido, que develara sus verdaderas vocaciones como futuros hombres y servidores de Dios. Todos salieron apresurados hacia su objetivo, la gran prueba final, con Biblia bajo el brazo, con los apuntes en mano, iban hacia su objetivo. Lo que ellos no sabían es que les esperaba una sorpresa inesperada en medio del camino. Allí, a mitad del camino, había un hombre encorvado, gimiendo de dolor, tosía, parecía enfermo. Los estudiantes no sabían que se trataba de un actor colocado allí por sus maestros para probar algo más profundo. Y ocurrió lo impensable. Uno tras otro vio al hombre que necesitaba ayuda y siguió de largo. Hubo incluso unos que habían preparado con esmero un sermón inspirado en la parábola del buen samaritano, y con todo y eso sintieron un nudo en la garganta y siguieron adelante hacia su objetivo. Finalmente, en el lugar de examen, los maestros hicieron la gran pregunta: de camino hasta acá, ¿a quién ayudaste? ¿Con cuánto o con cuántos te detuviste a tener un gesto de compasión? La respuesta más elocuente fue el silencio de todos. Es una historia real, queridos hermanos. Y para finalizar, con respecto a esta área de nuestros queridos profesionales de la salud, hay un punto a correlación que quiero traer. Y es que ellos, por si no lo saben, su profesión es tan delicada que si ellos
logran tener un tipo de mala praxis o negligencia, en muchos casos o escenarios, ellos pueden ser penalizados, sus licencias pueden ser revocadas, incluso son juzgados bajo una ética correspondiente. No sé si ustedes se han enterado, por ejemplo, lo que es el término o lo que es el método RCP, que significa reanimación cardiopulmonar. Es un método, para poner un ejemplo, de miles de métodos que ellos usan, pero es un método que si ellos no lo llegaran a cumplir en lo que es su rango estándar de accionar, que muchas veces es incluso más de 40 minutos, tratar de hacerle RCP a una persona hasta que vuelvan sus signos vitales. Muchas veces ellos, incluso así estén exhaustos, no pueden dejar de hacerlo. Lo que tienen que hacer es pedir un cambio, pero no pueden dejar de hacerlo. Si ellos llegaran a no cumplir en todo este rango, todos los métodos bien establecidos, ellos pueden ser incluso, como lo dije hace rato, penalizados y juzgados por esto. Si se llegara a determinar que su omisión tuvo que ver con el fallecimiento de una persona, son juzgados penalmente, consecuencias legales de cárcel. ¿Por qué le traigo esto a correlación? Para finalizar, hermanos, cualquier parecido, ese estilo de juicio, cuando se omite hacer algo, con otro juicio que encontramos, no creo que sea coincidencia. Queridos, yo le pido al Señor cada día que me dé más ganas y pasión por amar al prójimo. Le pido al Señor que cada día despierte en mí incluso una convicción de saber que tengo que dar todo de mí por las vidas de las personas, sobre todo las que están necesitando de nuestra ayuda, en nuestros lugares más cercanos y también fuera de ellos, con nuestros hermanos y también fuera de nuestros hermanos. Le pido al Señor que nunca esto llegue a mermar en mi vida y por supuesto cada día me forme más a ser una persona que ame verdaderamente al prójimo. Y le pido al Señor, por supuesto, que nos ponga mucho, o me ponga en lo particular, muchos escenarios que pueda reconocer y que me dé la sabiduría para reconocer y actuar en favor de su misión aquí en este mundo. Por supuesto, como les dije, no es una opción a elegir. Ojo, cuando nos encontremos con este tipo de escenario, no es una elección a elegir, es una orden. Y cuidado si no la cumplimos, porque es una orden. Y cuidado si hacemos mala praxis con algún hermano. Cuidado incluso si nos atrevemos a omitir alguna acción que puede significar ayudarlos a salvar sus almas. Queridos hermanos, los amo muchísimo, por supuesto, en el amor de Cristo. Gracias. Y le doy gracias a Dios por este día, esta oportunidad. Dios los bendiga.